Imagina que eres un estudiante preparatoria que está en su último año. Eres un chico bromista y animado que suele ser el centro de atención, algo así como el payaso de la clase. Sin embargo, entras en un conflicto interno ya que todo el mundo cree que no llegarás muy lejos y que siempre serás un tipo gracioso que al final termina generando lástima. Debido a que de cierta forma no estás conforme con tu vida, un día deseas ser invisible. Y como si el diablo te hubiera escuchado, justo te llega un mensaje dándote la oportunidad de ser invisible. Pero cuando aceptas el contrato y te vuelves un hombre invisible, nadie puede verte ni escucharte. De hecho, todos comienzan a olvidar tu existencia y todo lo que hiciste en tu pasado, como si nunca hubieras existido en este mundo. Y todo esto parece estar orquestado por una extraña y espeluznante chica que parece estar obsesionada contigo. El manga de Tomoe no Tsukirikata se desarrolla en una especie de isla con pocos habitantes. En ese lugar no hay nada que motive a los jóvenes a quedarse después de graduarse, como es el caso de nuestro protagonista llamado Shinji, sí, como el de Evangelion. Él es un chico problemático que siempre se sale con la suya y no tiene miedo de burlarse de las autoridades, siendo así el centro de atención. Mas sin embargo, debajo de esa máscara de payaso, parece que es alguien con sentimientos complicados. Cuando esas emociones entran en conflicto, él suele frecuentar un lugar tranquilo y solitario. Este es un espacio en donde se reúne con su mejor amiga Kana. Ella parece que conoce mucho sobre Shinji y siempre sabe qué hacer para animarlo. Así que inevitablemente este chico termina desarrollando sentimientos por ella. Y aunque de una forma torpe, él suele invitarla a salir. Pero ella siempre lo rechaza ya que parece estar más interesada en pasar tiempo con él, seguir con sus aventuras y capturarlas en fotografías. Sin embargo, al día siguiente, Shinji se pelea con sus compañeros debido a que ninguno cree que él pueda ser alguien en la vida. Aunque su amiga Kana intenta ayudarlo, él simplemente sale corriendo para intentar evitar hacerle frente al problema. En su momento más bajo recibe uno de esos mensajes de cadena que nos llega a todo el mundo. En ese mensaje se le da la oportunidad de convertirlo en un hombre invisible para que no se tenga que preocupar por nada en la vida. Bueno, aunque yo pienso en lo bueno que sería ser invisible. Ya saben, para hacer el bien y cosas divertidas mientras nadie me ve. Quizás eso fue porque su vida está en declive, pero este chico responde a ese mensaje sin pensarlo mucho. Aunque justo en la escena aparece una chica que le pregunta si él está bien, solo que él no le presta mucha atención a ella. Mas sin embargo la menciono porque es alguien importante en la trama. Al día siguiente todo parece concurrir con normalidad en la vida de Shinji. Sin embargo, nota que nadie recuerda lo que él hizo el día anterior. Todos, menos una extraña chica, que solo parece que Shinji puede ver y escuchar. Ella le explica que todos lo van a olvidar poco a poco, ya que se está convirtiendo en un hombre invisible. Con su siniestra sonrisa, ella se presenta como Miki. Le confiesa que desde hace mucho lo ha estado siguiendo y que ella es una mujer invisible. Sin embargo, esto no solamente se detiene ahí. Ella aprovecha lo confundido que está Shinji y le roba un beso. Pero no cualquier beso. Pareciera como si ella siempre estuviera esperando por tener ese beso. Y aunque para los demás solo parece que Shinji está con la boca abierta en medio de la calle, este sin dudarlo inmediatamente se separa de esta extraña chica que le confiesa que ella fue quien le envió ese mensaje. Miki está feliz de que por fin puede cumplir el deseo de Shinji de volverse un hombre completamente libre. Ella hace todo esto por el intenso amor que siente hacia este chico. Por eso le ofrece que de ahora en adelante vivan juntos en un mundo en donde nadie los moleste. Esto por supuesto hace que Shinji solamente intente escapar de esta mujer. Él hasta se salta clases, pero al final termina pensando en la propuesta de Miki. Recuerda su pasado en donde siempre fue excluido por ser diferente a los demás, y con la ausencia de sus padres en casa, esta isla en la que vive solamente es una prisión para él. Sin embargo, había una luz en su vida llamada Kana, misma luz que como siempre aparece para calmar la tormenta dentro de este chico. Pero el hecho de que Kana influya tanto en la vida de Shinji hace que Miki se ponga muy celosa, aunque esos celos no duran mucho cuando Kana no logra ver a Shinji en una foto que ellos dos se tomaron juntos. Al día siguiente en la escuela, Kana saluda a Shinji con normalidad. Sin embargo, ella ha reunido todas sus fotos porque siente que las cosas en su memoria están desapareciendo, cosa que preocupa demasiado a Shinji. Este chico sale del salón bastante preocupado, como si tuviera algo que hacer, pero parece que en realidad solamente quería tener un espacio para hablar con esa chica invisible, chica que ahora lo ha comenzado a seguir a todas partes. Miki hace muchas cosas para llamar su atención, es juguetona y un poco pervertida, hasta llegaría a robarle otro beso a este chico para que le preste atención. Shinji le reniega el hecho de que él no se va a volver un hombre invisible y que por favor lo deje en paz, pero ella le advierte que si sigue así, sus personas más cercanas podrían salir lastimadas. Temiendo de que esta chica haga algo peligroso, Shinji decide mejor llevarse a Miki a un lugar más alejado.
Kana, por su parte, se da cuenta de que lo que está desapareciendo de su memoria es Shinji. Sin embargo, cuando le pregunta a sus demás compañeros por este chico, parece que todos ya lo han empezado a olvidar, cosa que hace que Kana salga desesperadamente a buscar a Shinji para no olvidarlo también. Por un lado tenemos a Kana, que corre bajo una fuerte lluvia que termina bañándola completamente. Mientras tanto, Shinji comienza a discutir con Miki, ya que él sinceramente no desea desaparecer de las memorias de Kana. Pero ellos son interrumpidos por Kana, que está completamente bañada por la lluvia. Mientras, jadeado del cansancio, le pregunta a este chico que si ha visto a alguien llamado Shinji. Y aunque este chico se queda congelado por la pregunta, Kana rompe en llanto y le dice que ella cree que él es Shinji. Mientras esta chica se apoya en el pecho de Shinji, él rompe en llanto, dándose cuenta de que ha desaparecido para la única luz de su vida. Al día siguiente, ese chico espera a Kana en su lugar de encuentro para ir juntos a clases, pero esta chica solo pasa por su lado como si no hubiera nadie ahí. Por supuesto, esto deja devastado a Shinji, y de nuevo Miki está ahí pegada a su lado. Este triste chico reflexiona que aunque no ha sido una buena persona, sus padres siempre le guardaban almuerzo todas las mañanas, pero ahora esto no es así. Y aunque de todo lo que le han quitado, solo pide que por favor no se lleven a Kana de su lado. En su momento más triste, Miki interviene y le dice que ahora ella puede estar con él. Ella intenta convencerlo de que ahora estarán juntos en su nuevo hogar y le consuela diciéndole que es la única que entiende su dolor, es la única que no lo olvidará. Así que le pide que se vayan juntos de esa isla a un lugar en donde no les cause más dolor. Shinji sabe que ella es lo único a lo que se puede aferrar en esta vida, así que decide rendirse y entregarse a ella. Pero antes de eso, él quiere visitar por última vez su lugar favorito. Cuando llega, no puede evitar que se dibuje una tímida sonrisa en su rostro cuando se encuentra con Kana sentada en el mismo banco en donde tuvieron tantas conversaciones. Aunque Kana no lo escucha, él solamente se limita a despedirse de ella. Pero Shinji nota algo extraño. Se da cuenta de que Kana en realidad parece estar esperando a alguien. Hasta ha comprado una bebida para otra persona, encendiendo una chispa de esperanza dentro de Shinji. Miki intenta convencerlo de que esto solamente es una coincidencia, pero este chico decide esperar a Kana al siguiente día. Y aunque Miki parece estar muy segura de que esta chica se olvidará completamente de Shinji, sorprendentemente ella vuelve a ese mismo lugar, y de hecho ella sigue viniendo los siguientes días sin falta, aun cuando hace mal tiempo. Por supuesto, esto solamente hace que Miki se enoje, ya que ahora Shinji tiene una razón para quedarse en esa isla. Entre lágrimas, este chico se da cuenta de que aún tiene un lugar en este mundo, y ese lugar es estar junto a Kana. Así pasa un mes y Shinji y Kana se siguen encontrando en el mismo banco, aunque ella sigue sin poder verlo, escucharlo o sentirlo. Miki se está volviendo bastante impaciente e intenta desesperadamente convencer a Shinji de que lo mejor es que no se lastime más y se vaya junto a ella. Pero este chico sigue siendo bastante obstinado y decide dejar de hacerle caso, ya que Kana lo está esperando. Ahí descubrimos un poco del pasado de Miki. Parece que hace aproximadamente 3 años ella vivía en la misma isla, pero decidió volverse una mujer invisible porque su vida no era lo que ella deseaba. Sin embargo, lo que la retenía era el hecho de que aún había alguien que le importaba tanto como para aún aferrarse a ella. Ese alguien era Shinji, que ahora ya no recuerda a Miki. Como su última estrategia, Miki le propone volver invisible a Kana. Aunque es una propuesta que pone a dudar a este chico, la rechaza completamente explicándole que hacer eso significa que Kana nunca volvería a sonreír. Vemos a un Shinji más maduro, que ahora valora más su vida y las cosas buenas que lo rodean, pero nunca supo apreciar. Esas palabras hacen que Miki se dé cuenta de que Shinji no pertenece a ese mundo, haciendo que se termine retirando. Cuando lo hace, se reúne con un grupo de personas, aparentemente invisible, que le han acompañado durante su viaje. En ese encuentro se revela que Miki, en realidad, es la hermana mayor de Shinji. Y aunque se lamenta de no poder estar con Shinji para siempre, admite que sí había una forma de eliminar la maldición. En ese momento, todos los conocidos de Shinji comienzan a notar algo extraño, como si se dieran cuenta de que algo hacía falta. Kana se sorprende y rompe en llanto cuando se da cuenta de que Shinji había vuelto. Este chico tampoco puede evitar dejar escapar algunas lágrimas de felicidad, ya que por fin Kana podía escucharlo. Este manga termina con una gran sonrisa de los protagonistas, celebrando su reencuentro y renacimiento. Y bueno, espero que te haya encantado este resumen. Si es así, ya sabes qué botones presionar para expresarlo. Puedes suscribirte para estar pendiente del próximo video, pero como sé que es difícil esperar tanto para un próximo resumen, siempre puedes darle un vistazo a este otro resumen que te dejo aquí a la derecha de tu pantalla.